Buenas, buenas, mi gente. Bienvenidos a mi canal. Para el que no me conoce, mi nombre es Nancy. Te invito a que te suscribas y me regales un like, ya que así me estarás ayudando un montón. En el video que te traigo hoy, te voy a mostrar cómo hice este búho porta llave. Y lo hice en anillas de lata. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar por hacerle el párpado. Esto, la parte esta de afuera del ojo. Vamos a hacer, vamos a hacerle unas cadenas, 8 cadenas. Así comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos. Aquí cerramos con un punto deslizado y aquí vamos a tratar de que nos quede ajustadito el primer punto bajo. Vamos a hacerle medios puntos aquí o punticos bajitos como usted lo conozca. Aquí lo vamos a hacer y aquí vamos haciéndole, aquí van 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este hilo lo vamos perdiendo. 8, 9, 10, 11 y 12. Así hacemos 12 medios puntos con un puntico deslizado y este mismo hilo lo alamos hacia la parte de atrás. Usted tiene que hacer 2, pero en el primero usted lo puede cortar liso y en el segundo usted le deja un hilo, un pedazo de hilo para coser, si usted lo quiere coser. También le puede echar silicón y no para colocarlo. Así hacemos, así quedan los dos párpados. Hace uno y después hace el otro. Ahora vamos a hacerle la nariz. Bueno, aquí ahora vamos a hacerle la naricita. Usted la puede hacer del color que usted desee. Aquí yo se la hice aquí, un color piel, aquí, la tiene amarilla, usted la puede hacer rosada si usted quiere, también la puede hacer rosadita. Vamos a hacer la rosadita mejor. Si yo la voy a hacer rosada, mejor la voy a hacer. Entonces, bueno, con el rosado, usted aquí hace su anillo mágico, aquí, así, haciendo como una X, agarra su aguja a la hebra y hace su punto de seguridad. Y aquí vamos a tejer 5 medios puntos. Aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos así. Cerramos este hilo, lo alamos y cerramos con un punto deslizado. Aquí deslizamos y en esta vuelta vamos a hacer medios puntos en aumento. Aquí. Un aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Y aquí vamos a hacer 10, porque vamos a hacer 5 aumentos. Tenemos 5 medios puntos y hacemos aumento, un aumento en cada punto de base. Terminamos la vuelta con 10 medios puntos. Yo hoy estoy usando una aguja 1.7. 1.7. Y mi hilo es de 2 hebras de algodón y de 1 milímetro. Así usted hace. Mire, aquí al llegar aquí, ya usted aquí empieza a hacer un punto, 2 y una disminución. Así, hace 2 puntos y una disminución. Así lo termina, esas 3 vueltas, nada más son 3 vueltas. Aquí hacemos una disminución. Mi gente, les quiero decir que usted puede desactivar los subtítulos dándole a la pantalla. Le da a la pantalla y ahí le aparecen las 12. Ahí en las 12 usted le da y ahí queda, lo desactiva.
Así vamos tejiendo. 2 medios puntos y una disminución. Así. Te hace así. Cuando usted ya lo vaya a colocar, esto le va a quedar así. Usted no tiene que agarrar aquí así. Aquí mismo, si usted quiere, enseguida usted mismo le hace un puntico agarrándola aquí y así. Y así lo cierra. Usted le puede echar un poquito de relleno si desea. Así lo coloca, mire. Así le tiene que quedar la naricita. Ahora vamos a comenzar por la anilla. Bueno, ya vamos a comenzar ahora con la anilla. Mire las dos anillas. Estas son las dos anillitas que vamos a utilizar. Usted la puede poner así. Los dos orificios más grandes lo ponemos en el medio. O también lo puede poner así, no importa. Solo que así le va a quedar un poquito más grandecito el búho. Porque aquí esto le queda más ancho. Yo en esta ocasión lo voy a poner así. Así lo vamos a colocar. El más grande lo vamos a dejar en el centro. Este lo tiene el más pequeño, por eso está más pequeño. Y este lo tiene en el orificio más grande y por eso salió un poquito más grandecito. Usted lo hace, lo coloca del tamaño que usted quiera. Si lo quiere más grandecito, usted lo puede poner ahí. Aquí comenzamos haciendo nuestro punto de seguridad. Aquí vamos a tejer 4 medios puntos. Aquí. 2, 3 y 4. Este hilo lo va perdiendo. Este hilo lo va perdiendo. Aquí comenzamos a tejer. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacemos 12 medios puntos en la punta y en el medio 4. 1, 2, 3 y 4. Aquí vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí. 12 medios puntos. Lo mismo. Hacemos los mismos 12 medios puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Estos 12 medios puntos. Y cerramos con un punto deslizado. Así hacemos en la cadena. Ahora aquí hacemos una cadena y vamos a tejer un punto en cada punto de base, pero agarrando la hebra de adelante. Así. Así vamos tejiendo en todo el contorno. Si usted quiere, usted puede poner su separador de puntos. Así va tejiendo. Un punto en cada punto de base. Vamos tejiendo. Así en toda la vuelta hasta llegar aquí. Bueno, aquí ya llegué aquí donde estoy. Ahora aquí sí vamos a agarrar completo el punto. Entonces aquí yo hago una cadena y hago aquí una cadena y entro en el mismo punto. En el mismo punto vamos a entrar haciendo punto deslizado. Usted lo tiene que hacer con cuidado porque depende del hilo con que usted esté tejiendo. Cuando es de varias hebras se escapan. Entonces usted va haciendo aquí. Así, una cadena y va entrando en cada uno. No se salte ni uno. Usted va entrando en el que sigue un punto deslizado. Así va tejiendo un punto deslizado en cada punto, una cadena, un punto deslizado. Así lo vamos tejiendo hasta faltar 5 puntos antes de llegar. Aquí tenemos, mira aquí donde está
donde unimos la anilla. Aquí donde unimos la anilla, usted aquí pone un separador de puntos y cuenta aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tenemos 5. Aquí comenzamos y hacemos un medio punto alto, en el que sigue una lazada y entramos en el que sigue y hacemos un punto alto alargado, como usted lo conozca, alargado o de 3 golpes, así. Entra en el primero, entra en el segundo y entra en el tercero. En ese mismo punto hace 1, 2 y 3 cadenas. Entra entre el medio de el punto y hace pico. Vuelve y entra en ese mismo punto y hace otros 2 puntos altos alargados. Así. Lazada, entro en el mismo punto y hago mi otro punto alto alargado. En el que sigue hago un medio punto. Y en el que sigue hago un punto bajo. Aquí me quedan los 4 puntos que hicimos para unir la anilla. Entonces ahí me deslizo. 1, 2, 3 y 4. Eso me da ahí los 4, me deslizo ahí. Entonces aquí en este hago lo mismo que hice aquí. Aquí en el siguiente punto hago mi medio punto alto, mi punto. En el mismo punto aquí vamos a entrar haciendo un punto alto alargado, el segundo punto alto alargado en el mismo punto, 2, 3 cadenas, entro entre el medio, mire, entre el medio de los dos y hago pico. Pico es que entro ahí y salgo y hago un punto deslizado, o también puede hacer un medio punto. Aquí mismo entro y vuelvo y hago mi punto alto alargado, 2 puntos alto alargado. O sea que yo entro ahí 4 veces en ese mismo punto. Aquí termino, hago mi punto alto, medio alto, mi punto bajo y continúo una cadena y un punto deslizado. Así voy tejiendo una cadena y un punto deslizado, lo mismo que hice aquí hasta llegar aquí donde comencé. Así vamos tejiendo. Terminé. Aquí nosotros cortamos este hilo. Cortamos este hilo y ahora vamos a colocarle los ojos. Aquí los ojos, usted mire los ojitos, unos ojitos movibles. Usted se los coloca aquí así. Y si usted le quiere echar silicón, usted le echa un poquito de silicón aquí antes de comenzarle aquí en la misma anilla. Y le coloca su ojito así. Yo se lo estoy mostrando para que usted vea que usted le quiere echar silicón. Le estoy dando esa opción. Yo prefiero coserlo, pero se lo estoy mostrando. Mire, usted lo pone así, su ojito, así, y luego lo coloca aquí. Mire, así. Y aquí lo cose. Esa también. Si usted quiere, es más fácil, usted se lo pone así con silicón. Aquí yo lo voy a coser para que usted vea. Usted cuando lo vaya a coser, si lo va a coser, usted lo cose viendo de este lado. ¿Por qué? Porque tenemos aquí los puntos cuando agarramos el punto de adelante y dejamos la hebrita atrás. En esa hebra nosotros vamos a coser. Ahora haciendo la parte de la bolsa. Entonces usted aquí, usted va cosiéndolo, va viendo y así va colocando su ojito. Así. Y lo va cosiendo también. ¿Por qué a mí me gusta mejor coser? Porque es que hay veces que se despega y ya le queda el pegoste ese. Y aparte de eso, es más seguro con cosido, porque suele despegarse, vencerse pues la silicona y
y se pierde y si usted por casualidad lo pega mal, entonces ya le queda ese pegoste. Se le echa a perder el tejido. Es mejor coserlo. Pero si usted lo siente más fácil, usted lo puede pegar también. Así lo vamos cosiendo. Y ahora vamos a comenzar a hacerle el cuerpo. Vamos a comenzar, usted lo va a agarrar así, para que le quede todo lo que es la parte de derecha. Entonces usted agarra su hilo y vamos a comenzar a tejer aquí en todo agarra su hebrita que dejamos aquí. Vamos a comenzar a tejer medios puntos y en esta primera vuelta. Y hacemos 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué comenzamos pegando los ojos primero y poniéndole eso? Porque como usted va a hacer una bolsita, entonces después es más difícil para colocarle los ojitos. Por eso comenzamos así. Aquí hacemos 6 medios puntos y aquí vamos a hacerle 6 disminuciones. Así tejemos. 6 disminuciones seguidas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos ahora 6 medios puntos. 2, 3, 4, agarrando la hebra de atrás. Solo la hebra de atrás. 5 y 6. Ahora hacemos otras 6 disminuciones. Agarrando la hebrita. 1, 2, 3, 4, 4, 5 y 6. Así terminamos esta vuelta. Con 18 medios puntos. Ahora aquí ya vamos a comenzar a hacerle los puntos puff. Vamos a hacerle puntos puff o punto garbanzo. Es lo mismo. Aquí hacemos 1, 2 y 3. Esta nos va a contar como una cadena. Aquí hacemos una lazada y entramos en el mismo punto, haciendo 5 puntos altos. Así. 5 puntos altos. Aquí ya tenemos 1, 2, 3 y 4. Y la cadena nos cuenta como 5. Entramos en el mismo punto y cerramos. Así. Hacemos 1 y 2. Aquí saltamos este punto y entramos en el que sigue. Y repetimos lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5. En ese mismo punto 5 veces. Dejamos la hebra y alamos. Así. Hacemos 2 cadenas, saltamos este punto y entramos en el que sigue. Y así vamos tejiendo. En todo el contorno hasta llegar aquí. Cerramos. Bueno, vamos a seguir así. Sí, vamos tejiendo. Ya aquí, una cadena, 2. Aquí
puntito lo dejo en este. Aquí me queda ya el otro puntico. O sea que a mí me tienen que salir 5 pomitos o 5 puntos garbanzo. Me tienen que salir 12 puntos garbanzo. Así vamos tejiendo, ya estamos terminando esta vuelta. Así. Aquí. Cierro. Hago una y 2 cadenas. Aquí me quedó el puntito de separación. Yo voy a entrar entre el medio de donde yo cierro y cierro con un punto deslizado. Me deslizo al medio donde está la cadena, aquí las dos cadenas, y hago 3 cadenas y continúo haciendo, repitiendo lo mismo. Así lo voy a repetir, igualito que hice aquí, lo voy repitiendo en las demás puntos, y esto lo voy a hacer desde esta vuelta hasta la vuelta 1, 2, 3, 4 vueltas. Voy haciendo desde la 1, 2, 3, 4 vueltas. Bueno, nos vemos al finalizar la vuelta 4. Bueno, ya aquí, llegué aquí a mi vuelta 4. 1, 2, 3, 4 vueltas. Aquí yo me deslizo y aquí tenemos 12. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta es la parte de adelante, 6. Y 6 en la parte de atrás. Entonces aquí yo me voy a deslizar en este punto y hago 2. Hice un medio punto, 2, y ese me equivale por 1. Por un punto alto. Aquí hago mis 5 puntos altos iguales que hice los demás. Aquí vamos haciendo así. Entro, aquí tengo 4 y la cadena me equivale a un punto alto, son 5. Aquí cierro hago 1 y 2 cadenas. Aquí ya yo voy a comenzar mi parte de atrás, que son los 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí hago mi cadena, entro aquí y hago puntos altos en 3 o extendido, como usted lo entienda. ¿Esto por qué lo vamos a hacer así? Porque mire, al nosotros ponerle la carita y doblarlo, lo estamos comenzando aquí, nos va a quedar este desajuste aquí. Si usted hace estos 6 puntos, lo hacemos así, eso ya ahí enseguida se empareja. Esta parte de atrás la hacemos puntos altos iguales, pero alargados. Mire, estamos aquí así. 2, 3, salgo por 1, salgo por 2, salgo por 3. Lazada, entro, salgo por 1, salgo por 2, salgo por 3. Hago lazada, entro, salgo por 1, salgo por 2 y salgo por 3. Esto lo hacemos nada más, estos 5 puntos de la parte de atrás de punto garbanzo lo hacemos así, 2 cadenas y volvemos y entramos en el siguiente punto. Y hacemos lo mismo, así. El mismo punto alto, pero alargado. Mire, así. Lo voy a repetir para que usted lo vea. Mire, salgo por 1, salgo por 2 y salgo por 3. Punto alto. Hago lazada, entro, salgo por 1, salgo por 2 y salgo por 3. Así hacemos los puntos alargados. Punto alto alargados. 2 y 3. Aquí ya tengo mis 5 puntos. Lo dejo ahí y entro en el primer punto alto, salgo, hago 1 y 2 cadenas. Entro en el que sigue y hago lo mismo. Y esto lo vamos a hacer hasta aquí, 6. Solamente 6 en la parte de atrás. Cuando lleguemos a la parte de adelante, continuamos haciendo lo mismo que hemos estado haciendo. Puntos altos, pero sin alargar en la parte de adelante. Así lo hacemos. Bueno, aquí ya, mire, ya aquí hice mi último punto y aquí cierro con punto deslizado. Aquí vamos a entrar con un punto deslizado. Así cerramos. Aquí me quedó mire que cuando usted ya le hace eso, y aquí le calza su, esa es la última, la hacemos así. Así nos queda. Mire.
cuadradito aquí. Ahora esta última vuelta se la vamos a hacer de medio punto. Le vamos a hacer medio punto. Aquí entramos así, en donde hicimos las cadenas, hacemos 2 medio puntos. Entre el medio del punto garbanzo hacemos un punto. Pasamos donde están las 2 cadenas y hacemos 2 medios puntos. Así lo vamos a tejer en todo el contorno hasta llegar aquí. Bueno, ya aquí ya llegué, cierro con un punto deslizado. Mire, así. Mire cómo nos está quedando. Mire qué bonito. Así. ¿Ve? Aquí ya emparejadito ahí, igualito. Bueno, ahora vamos a hacerle el llaverito. Bueno, aquí vamos a hacerle nuestro, mire, así. Hace su anillo mágico. Así, poniéndolo en X, hace su punto de seguridad, saca su dedo y empieza a hacer 6 medios puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. 6 medios puntos, ala su hilo y cierra con un punto deslizado. Aquí. Aquí. Cierra con un punto deslizado. Así. Aquí, cuando cerremos con el punto deslizado, en esta vuelta vamos a hacer aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Entonces hacemos 2 en cada punto y terminamos esta vuelta con 12 medios puntos. Así vamos tejiendo. Aquí en esta tercera vuelta hacemos un punto y un aumento. Y terminamos esta vuelta con 18 medios puntos. Así vamos tejiendo. Ahora aquí ya vamos a comenzar a tejer estos mismos 18 puntos. Lo vamos a hacer en la vuelta 4 hasta la vuelta 6. Los mismos 18 medios puntos. Vamos tejiendo un punto en cada punto de base, así como se presenta. Nos vemos al finalizar la vuelta 6. Ahora en esta vuelta vamos a hacerle 2 medios puntos. Aquí quitamos así. 1 y 2. Vamos tejiendo 2 medios puntos y una disminución. A medida que vayamos disminuyendo, usted va rellenando. Así. Y lo vamos a disminuir así, en esta forma. 1 y 2. Y una disminución. Disminuimos agarrando las 2 hebritas de adelante. Así. Y así vamos disminuyendo. 2 medios puntos y una disminución. Y terminamos esta vuelta con 12 medios puntos. Aquí ya terminé mi vuelta. En esta vuelta voy apretando bien mi hilo del anillo mágico para que quede bien cerradito aquí. Entonces aquí ahora vamos a hacer una disminución y un punto bajo. Así. Que se nos agarre bien. Usted si teje con un hilo de varias hebras, usted tiene que agarrar su hebra completa. Así. Un punto bajo y una disminución. Y vamos a disminuir. Estas lo hacemos en 6 disminuciones. 1. Vamos agarrándolos así. 2. 3. 4. ¿Por qué lo vamos haciendo así? 5. Este hilo después lo colocamos hacia adentro. 5. Este es el hilito del anillo mágico. Y 6. Usted cuando ya usted haya llegado a esta parte,
aquí, 6. Así. Mire que la bolita le queda así. Usted agarra aquí y hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Depende del largo que usted le quiera dar. 16, 17, 18, 19 y 20. Yo lo voy a hacer como de 20. Este ve como cortito. Vamos a echar un poquito más. 21, 22, 23. Así lo voy a dejar. De 23, usted lo puede hacer de 25. Así. Entramos ahí mismo. Cerramos con un punto deslizado. Hacemos una cadena y cortamos. Aquí cortamos nuestro hilo. Así. Y este hilito que nos quedó, que yo le dije del anillo, con eso usted hace un nudo. Lo amarra y lo asegura bien. Aquí así. Y aquí así. Lo hace así. Y después este hilo lo pierde por dentro. Por dentro y aquí usted sabe que aquí nos quedó, mire, en los puntos garbanzos nos quedan estos huequitos. Por aquí es que usted va a colocar su llaverito, así, así. Y aquí le pone su argolla. Así lo coloca, después que haya perdido su hilo. Vamos a perderle el hilo. Aquí usted, mire el piquito que le hicimos. Aquí usted lo hace así. Usted lo puede poner con silicón, si usted desea. Así, mire. Qué coqueto le queda aquí este búho, mire. Le pone su naricita aquí así, le pone un poquito de silicón y lo coloca. Si no, usted llega y lo coloca poniéndole sus hilos por dentro y lo cose. Así, yo lo voy a coser. Entonces usted lo puede coser o lo puede ponerle silicón. Bueno, ya volvemos. Bueno, mire, aquí está el llaverito. Usted le coloca su argolla, lo pone aquí. Mire qué precioso quedó. Este es el resultado final. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. No olviden suscribirse, darle like, compartir. Gracias por ver mis videos. Gracias por su apoyo y Dios los bendiga. Los invito a que me sigan en mis redes sociales.